Muy buenas noches, muchas gracias a quienes son fieles los lunes por la noche a este programa que hemos dado a llamar Catalaxia, el país de los intercambios sin importar el bien común. Un tema raro, ¿verdad? Pero es así como se llama también a la economía. Las transacciones y los intercambios conforme al espíritu animal del mercado. Y bueno, ya que estamos hablando del espíritu animal del mercado, en el día de hoy me quiero permitir hablar del Argentina. El campeón del mundo, en primer lugar, como dice el título del editorial. Argentina es campeón del mundo con pelota dominada. ¿Quién no ha disfrutado de Maradona o del propio Messi? Pero hoy el tema sobre el cual quiero concentrarme es sobre la elección o las elecciones que en el día de ayer en la Argentina fueron realizadas exitosamente y que en el caso presidencial va a la segunda vuelta. Es el Argentina, y acá tengo mi paper, mi artículo, el refugio de perseguidos políticos y asilados económicos del Paraguay desde hace mucho tiempo. También prácticamente yo digo que la Argentina es el Ministerio de Acción Social del Paraguay. ¿En qué términos? En términos de prestación de servicios gratuitos de salud, educación, ha sido el escenario de artistas, ha sido el mercado de escritores paraguayos como Augusto Roabastos, por ejemplo. También nos dio vivienda y trabajo a millares, algunos dicen millones de paraguayos. Todo esto y mucho más por décadas enteras. Por eso hoy vine vestido a carácter, todo celeste. No sé si pillaron. Ahora, mientras en Paraguay esperamos la epidemia del dengue de fin de año, los argentinos, de quienes nos burlamos, denominando a su país como Argenzuela, entre comillas, quebrado, dicen algunos, cuando se quieren burlar de la Argentina. Paraguayos que no tienen dientes, no tienen salud, no tienen agua, no contaminada, que no tienen cloaca, se burlan de un país de 632 mil millones de Producto Interno Bruto y se burlan de un país que es y ha sido el granero del mundo desde hace siglos. Mientras nosotros esperamos la epidemia de dengue grave, según la ministra de Salud, de fin de año, ahora, dentro de días, de semanas, los argentinos quebrados, repito, ya comienzan a vacunarse. Acá, a BT, en Posada nomás ya tenés vacuna. Nosotros, según la ministra, no está ni en la agenda. No está ni en la agenda. Y dice la ministra, compren espirales. Los paraguayos vamos a tener olor al siglo XIX. Y nos estamos burlando de los argentinos. Los enfermos renales en Paraguay, mientras en Buenos Aires, o en Posadas, en Corrientes, aquí, en Resistencia, en el Chaco, en Clorinda, existe uno de los mejores servicios de salud en Posadas, uno de los mejores hospitales pediátricos del Cono Sur, mejor que el Pequeño Príncipe de Curitiba que yo conozco, el de Posadas. Y nosotros acá, dice la noticia, enfermos renales se desesperan en Asunción al recibir la noticia de que por falta de pago a proveedores se suspenden los remedios en el servicio público. Poca gente sabe, cree que yo soy un conocedor o un fanático del Brasil. Pero desde chico aprendí, lo memoricé y me gustaba el himno argentino. Y conozco hasta la marcha de San Lorenzo, que lo cantaba el Lerner, Alejandro. Murió Cabral, dice. Nosotros ni un bocapú no tuvimos para nuestra revolución. Los paraguayos y los argentinos, y así me siento yo, entré en la Escuela República Argentina, por eso me aprendí. Procuré aprender español por lo menos allí. Los paraguayos y los argentinos tenemos momentos o tuvimos de armónica convivencia. Fundamos Buenos Aires, Juan de Garay.
Y momentos también de tirantez como acontece en estos momentos. Como toda familia, en toda familia hay peleas. A pesar de que el hermano más desarrollado, Argentina, ha cobijado a millones de paraguayos, en los últimos tiempos quiso imponer un peaje que castiga intereses de un sector importante de empresarios paraguayos. Hasta los empobrecidos sacaron la espada del mariscal López para pelear ante el mitre posmoderno que dicen que habita en Buenos Aires. El monto del peaje también no es muy significativo al lado de la enormidad de lo que cuesta un ida y vuelta en flete Asunción-Río de la Plata. Pero también es un problema sobre la libre navegación y la soberanía paraguaya sobre los ríos, hay que también reconocer. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay no tuvo mejor idea que delegar un compromiso suyo en los armadores privados paraguayos, quienes son los que mejor defienden las causas paraguayas ante la prensa, sea nacional o internacional. Una tercerización de la responsabilidad pública. El sueño de Milei, que el sector privado hable en vez del gobierno, que no debe luego existir el Estado si se puede. Al mismo tiempo, en Yacyretá, los hermanos se pasaron de rosca, escribo yo, y turbinaron una narrativa de deuda en vez de aportes, como se pensaba que era la guita que los argentinos iban inyectando en Yacyretá para los gastos operativos de la binacional. Durante décadas nos pasamos recibiendo maletines desde Buenos Aires, hasta hubo peleas entre un expresidente y su ministro de Obras Públicas que parece que le virló el maletín Yaicuapanio. Y hoy nos hacemos los impolutos ante Buenos Aires, ¿verdad? Y nuestra diplomacia mediterránea, que ya venía etiquetando de holgazanes a los argentinos, ¿verdad? Ahora va a lo personal afirmando que y Santiago Peña ni un coche usado le voy a comprar a Massa. Y ahora vamos a tener que comprarle si gana. Si gana Milei, igual vamos a tener que tener buenas relaciones. Vamos a tener, la obligación de tener buenas relaciones. Porque aquel a quien lo hemos denostado porque no compraríamos de él un coche usado, puede ser presidente o puede ser también el melenudo, a quien los números le favorecen, repito. Si sumamos la aritmética de lo que sacó Milei y todos los demás, incluyendo a la Bullrich, incluyendo al Cordobés e incluyendo a la socialista, bueno, la socialista probablemente va con Massa, ganó Milei. Nosotros, si hubiera el efecto halo cuantitativo, los de derecha deberían ir con Milei, pero los radicales ya dicen: conmigo no voten, no cuenten para votar a Milei, dicen algunos radicales que están con Bullrich. Finalmente, el Paraguay enojado termina llevando hacia su territorio, hace poco nomás, en la briga con la Argentina, toda la energía que le corresponde como socio en 50% de la binacional, para luego dar una gran retrocedida en modo vergonzante al no tener el dinero suficiente como para pagar la cuenta, dijo el presidente de la ANDE, era mucha plata, que de paso es mucho más de lo que pierden los barqueros con bandera paraguaya con el peaje. Cálculo errado. Calidad total. Me gusta la música folclórica de la Argentina. Me gusta su danza, su teatro, sus numerosas librerías, la carne de sus parrillas, la calidad de sus vinos, la excelencia de sus maquinarias, la exuberancia de su territorio y la democracia de sus espacios verdes y sobre todo de sus espacios públicos. Tienen la avenida más ancha del mundo. Mariscal López. Todo perfecto, con servicio público orecóico y la Metrobús, que nosotros no pudimos ni negociar. Buenos Aires tiene la elegancia y la cultura globalizada, además de ser la capital con mayor cantidad, con la mayor densidad de diplomas por metro cuadrado de todo el mundo. Vea la Buenos Aires, Gina.
Y conste que no hay ningún rector paraguayo repartiendo diplomas en Buenos Aires. Y conste eso. Hice yo, por eso hablo con este conocimiento de causa, parte de mi carrera ejecutiva en dos de las mayores empresas, una de alimentos y otra de bebidas, dos de las más grandes del mundo probablemente, argentinas. Hoy una está ya con capital belga y capital brasilero. Y aprendí en el Río de la Plata, en mis años mozos, altos estándares empresariales y excelencia profesional de los equipos gerenciales argentinos. Su industria, de altísima calidad, ya era muy superior a la brasileña en el siglo pasado, a pesar de Menem, que castigó a las fábricas y al abrir su economía de una manera exagerada, digo yo, cayó la participación del sector secundario en el Producto Interno Bruto del 46 al 26 o al 24%. Del 42, perdón, al 26% del Producto Interno Bruto. Eso fue en una década, de 1989 a 1999. El riojano Menem destruyó el aparato argentino. Hoy Argentina se debate en una inflación, 138%, 40% de pobreza, devastada. Pero aún así, Argentina creció 10% en el 2021, nosotros 4%, y creció 5% el año pasado, nosotros 0%. O sea, en los 2 últimos años nos basurea en crecimiento del producto. No así en estabilidad monetaria cambiaria. En fiscal estamos en empate. Argentina tiene 4% de déficit fiscal, 4,3%, y nosotros este año estamos 4,1% sobre el producto. O sea, tampoco es para que pelemos el pecho y digamos que los argentinos que tienen un producto per cápita de $13.000, cuando nosotros, anulando 1 millón de habitantes que creíamos que éramos de 7 a 6, tenemos Ñamuí Supé $6.200, $6.500 per cápita. Es el doble. Además tienen 3.700.000 kilómetros cuadrados. Ponele 2,7 si le sacás lo que es Antártico y las Malvinas. 46 millones de personas. Mucho más estudiosas y mucho más trabajadoras que nosotros. El trabajador paraguayo es caro en términos de productividad. Ni leer lo sabemos. Yo en primer lugar. Hoy, desde el 2001, Argentina está en una crisis de desempleo, de evaluación. En los 10 primeros años de este siglo, creció la Argentina, inclusive creció más que Paraguay, encima de 5%, desde el 2003 más o menos hasta el 2012. Y en 20 años Argentina creció 3,7%, nosotros 3,7% nosotros y Argentina 3,1%. Entonces, en estas elecciones Argentina llegó con 3 candidatos, en esta que terminó la primera vuelta, ahora vamos a la segunda, termina con 3 candidatos con posibilidades. ¿Quiénes se presentaron? Algunos dicen la incompetencia de Massa con la supuesta racionalidad de la Bullrich, Juntos por el Cambio, y la locura de Milei, dicen algunos. Es claro, Massa tuvo resultados desastrosos. Un dólar que él recibió a 300 pesos, ahora está a 1.000. La elección del domingo, yo estuve mirando los discursos, le escuché a Milei sí, más tranquilo, más aplomado que las veces pasadas. Sin embargo, creo que transmitió miedo, coincidiendo con lo que dicen muchos comentaristas. Y de lejos Massa hizo el mejor discurso, ¿verdad? Ayer se presentó solo, ¿no? Milei se presentó con un equipo de gente, como diciendo borrón y cuenta nueva, aparentemente, ¿no? Massa habló de la familia, el otro habló de la religión, habló de las Malvinas, habló de los industriales. Milei no se acordó de los industriales. Milei, uno de los hombres de Milei, cuyo segundo apellido es Lins, había dicho que habría que romper con la Iglesia Católica. Cometió muchos errores y en la
en la final, en el tramo final, en la última milla de toda elección, gana el que juega mejor el partido de tenis. Quiere decir que gana el que menos se equivoca. Milei. Milei invitó a los votantes de la Bullrich, a todos juntos por el cambio, a que lo acompaña. Massa invitó a una alianza con las personas más que con los partidos. Habló de patria, familia, propuso un Estado presente en contraposición a Milei, que lo quiere mínimo. Si gana Massa, tendrá que hacer acuerdos y alianzas para recuperar la confianza de empresarios y trabajadores. La inflación es puramente psicología o miedo, psicología aplicada, ¿no? Es miedo. Y además no se puede frenar de golpe porque es como una avalancha. Hay que ir frenando gradualmente, por lo menos lo que yo creo, ¿verdad? De ganar Milei, esperemos que no sea un caso a lo Menem o Collor. Ambos frenaron la inflación, desindustrializaron sus respectivos países, hicieron confiscaciones de depósitos bancarios, ambos, Collor fue 90-92 por ahí. Y Menem fue 1989 a 1999 y fueron 2 periodos, ¿verdad? Entonces, de ganar Milei, esperemos que no sea un caso a lo Menem y a lo Collor, repito. Ambos hicieron privatizaciones llenas de corrupción, ambos condujeron a sus respectivos países a un enorme desempleo con criminalidad, y hay algo que poca gente recuerda. Ambos trajeron a los que algunos dicen izquierdistas populistas después al poder, porque solo después del caos de Menem llegó Kirchner, recuérdense. ¿Quién le trajo a Kirchner al poder? Así como dijo una vez Schupp, dijo, yo le traje a Horacio Cartes al poder, él le trajo a la política. Y también dijo Calé, que ellos dos fueron los que le trajeron al señor expresidente a la política, del deporte y de las empresas. ¿Y quién le trajo a Kirchner? Allá del sur fue, si algunos dicen de que Kirchner fue una catástrofe, les recuerdo que fue Menem. A lo Milei. Milei tiene mucho de Menem. Fíjense nomás, no solamente por la apariencia física. Y bueno, con esto solamente quiero decir saludos cordiales y no hagan zapping, porque de aquí a poco viene mi compañero de camino, Chalo Garay, con quien vamos a conversar no solamente sobre las elecciones argentinas, sobre la maravilla que es la ciudad de Buenos Aires en términos urbanísticos, sino que también sobre los proyectos urbanísticos, emulando aparte de Buenos Aires que se pretende hacer en Asunción del Paraguay, la madre de ciudades, entre ellas la ciudad de Buenos Aires. No sé si fue luego Juan de Garay, pariente de Chalo, que se fue a fundar Buenos Aires. No hagan zapping, en breve estoy de vuelta con Gonzalo acá a mi lado. Tengo tarjetas, tengo descuentos, tengo Continental.
Pago con POS, qué buen momento, tengo Continental. Y cuando pienso que no me alcanza, tengo Continental. Lindo momento, tengo descuento, tengo Continental. Qué gran momento, tengo descuento, tengo Continental. Viví grandes momentos, disfruta grandes descuentos. Solicita hoy mismo tu tarjeta de crédito Continental. Cierto, no tengo wifi. Sin conexión Café, ahora con el pack WhatsApp ATR estás a 1000 y de estar siempre conectado. ¿Qué? 24 horas de WhatsApp por 1000 guaraníes. ATR, loco, WhatsApp siempre conectado por 1000 y en todos lados. Personal Flow, conectate conmigo. Conexión total. Grandes beneficios en Farma Oliva con Banco Continental. Todos los martes, pagando con las tarjetas de crédito Continental, en todas las sucursales de Farma Oliva tenés 35% de ahorro, más 3 cuotas, sin intereses. Beneficio sujeto al límite de compra. Más información en bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. ATR, agarra la fibra de personal y viví conectado. Conéctate a todo, ya no tenés excusas para quedarte afuera. Si acá tenemos todo. Y que te alcance el wifi para que estés contento. Personal Flow, conectate conmigo. Conexión total. Nosotros las yuyeras tenemos para todos los gustos. A algunos les gusta el mentaí, a otros les gusta la grial. Acuatereí, perayo que peñemos en nivel. El famoso menta boldo, ¿verdad? El capi cedrón. A muchos les gusta con el mentaí y yo le preparo con curupí menta limón. Para los que nunca cambian, curupí tradicional. Curupí me regaló este puesto acá para estar cerca de los clientes. Hoy somos más de 50 yuyeras que contamos con nuestro carrito curupí. Gracias, curupí.
personal y viví conectado. Conéctate a todo, ya no tenés excusas para quedarte afuera, si acá tenemos todo. Y que te alcance el wifi para que estés contento. Personal Flow, conectate conmigo. Conexión total. Nosotros las yuyeras tenemos para todos los gustos. A algunos les gusta el mentaí, a otros les gusta el agrial. Ako tereí, pero yo que peñemos en dives. El famoso menta boldo, ¿verdad? El capicedrón. A muchos les gusta con el mentaí y yo le preparo con curupí, menta, limón. Para los que nunca cambian, curupí tradicional. Gracias, estamos de vuelta. Muchas gracias a quienes permanecen con nosotros. Y ya está conmigo Gonzalo Chalo Garay para hablar de la Argentina, más aún de Buenos Aires y de Asunción. Pero no ya desde una perspectiva puramente de la política electoral, que estábamos hablando recién, sino que para hablar del desarrollo urbano. Si alguna ciudad cercana a Asunción enamora a paraguayos, a brasileros, a chilenos, a europeos inclusive, es Buenos Aires. Aún con crisis económica bajo Rodríguez Larreta, en varias ocasiones hemos viajado con Gonzalo a Buenos Aires por cuestiones profesionales y veíamos cómo se inauguraban espacios públicos, se ampliaban las avenidas, se modernizaban los sistemas semafóricos, se inauguraban espacios para conferencias y también una línea de subte, como dicen allá, una línea sofisticada que sale de alrededor de la Facultad de Derecho, Chalo, y termina en el edificio Foster, sí, que lo hizo el arquitecto Foster en un barrio que ahora no me recuerdo y que Chalo me va a recordar. Patricios. Buenas noches, Gonzalo. ¿Cuáles son las características que hacen de Buenos Aires una ciudad urbanística y arquitectónicamente tan atractiva? Vos no estudiaste ahí, pero contame igual. ¿Por qué nos enamora? En primer lugar, buenas noches. Bueno, porque es una ciudad con una calidad urbana muy grande. Pero eso no es porque sí nomás. No apareció. Cuidado. Sí, eso como siempre. Tampoco yo es lo físico, por lo menos mi razonamiento trata de ser siempre sistémico y trato de buscar siempre causas-efectos. Siempre digo y decimos que la ciudad es un producto, es un reflejo fiel de la sociedad. El otro día estábamos hablando del capital social. Sí. Entonces, bueno, Buenos Aires tiene una larguísima tradición, desde luego porque nos gusta y porque es producto de esa cultura greco-romana, judeocristiana, etcétera, que es el occidente, lo que llamamos occidente, ¿verdad? Que es lo nuestro. Y bueno, en Buenos Aires ha habido una inmigración europea muy fuerte, ya desde la época de la colonia, ¿no? Y hay factores geoestratégicos, geopolíticos. La ubicación de Buenos Aires estaba en contacto con la metrópoli, ¿verdad? No vamos a hacer hoy, nos corresponde hacer una larga historia de qué pasó desde el 1500 para acá, en la época colonial, donde Paraguay y Asunción llegó a ser el centro de todo esto, pero después vinieron diferentes modificaciones administrativas en la metrópoli. Una de ellas fue los virreinatos, sí. Entonces se desplazó todo para allá. Y bueno, pero Buenos Aires siguió teniendo esa alimentación y fue creando una sociedad muy potente. No nos olvidemos que Buenos Aires, hacia 1920, 30 si querés, 20, Buenos Aires era París, Londres, Nueva York, Buenos Aires,
Río de Janeiro, estaban en la misma liga. Y bueno, y eso también, no nos olvidemos que la sociedad, o sea, la ciudad, aparte de ser un hecho social, también es un hecho económico. Entonces esa es una sociedad muy próspera, la Argentina ha sido muy próspera. Y ellos obviamente tomaron ese modelo cultural, por eso en muchos lugares uno se saca una foto y parece perfectamente Europa. Parece cualquier ciudad europea y parece París, ¿verdad? Pero no es que parece nomás, sino que hay una cosa detrás de eso que hoy día lastimosamente con estos gobiernos lastimosamente desastrosos y ultra corruptos que ha tenido la Argentina, sabemos todos, no hace falta explicar el deterioro que está sufriendo la Argentina. Como dicen, se suele decir en chiste, el único país que pasó de pertenecer al primer mundo pasó al tercer mundo, generalmente al revés. Y hoy día tiene muchísimos problemas en el Gran Buenos Aires, lo que ellos llaman el conurbano, el área metropolitana. Hoy día hay muchísimos problemas que empiezan por la pobreza, la miseria, los asentamientos informales y la inseguridad, y etcétera. Pero Buenos Aires es una ciudad magnífica y eso ha sido producto también de grandes planes a nivel urbano. Buenos Aires fue construyendo la costa. Muchas partes por donde uno se pasea en la costa, eso es relleno. Refulado. Refulado, no se sabe nomás eso, pero eso se fue haciendo esa ciudad con grandes proyectos urbanos, con grandes administraciones, con grandes gestores urbanos y con grandes inversores también del sector privado. Entonces eso es lo que vos tenés hoy en resumidas cuentas. Por supuesto hay muchos más elementos que atender, pero sí han tenido planes y proyectos urbanos muy importantes y han hecho por personas sumamente capaces y gestionados por políticos de verdad, ¿Cómo llama esa avenida administradores. La 9 de julio. 9 de julio. Claro. Anchísima. Anchísima. Bueno, ¿Cómo hicieron eso? ¿A lo Napoleón? ¿Compraron? Sí, a lo Napoleón. ¿Cómo se llamaba ese francés? Hoy es discutible, ¿verdad? ¿Cómo se llama el francés que hizo lo mismo en París? Sí. Viste que vos te vas ahí, los inválidos terminan una avenida gigantesca también. Ese echaron todo el edificio. Claro. Bueno, era la época, pero bueno, hoy día no se debiera hacer eso. Ya. Pero no es solamente Podemos eso. concentrarnos en el microcentro, Chalo. Sí. Porque sé que estuviste trabajando y me gustaría que nos expliques qué podemos copiar o qué estuviste viendo. Yo sé que con el Banco Mundial, que nos puede dar alguna esperanza de que un pedacito así del centro histórico de Asunción se pueda parecer a una parte de Buenos Aires. Bueno, no solamente el centro, ¿no? Y además no es necesario copiar, lo que hay que hacer es justamente imitar y adaptar las buenas prácticas. Hoy me mandaron un artículo de nuestro amigo Víctor González Acosta, una entrevista en realidad. Y el titular por lo menos dice: Asunción no tiene planificación, qué sé yo. Yo sé que Víctor sabe que Asunción tiene planificación. Lo que no tiene es quien lleve adelante, lastimosamente, esas planificaciones. Asunción tiene unos grandes proyectos urbanos elaborados con muchísima calidad, elaborados por gente que sabe, apoyados por agencias de cooperación internacional que también saben, ¿verdad? Como el BID o el Banco Mundial. Ya desde la década del 90 es que hemos trabajado, me ha tocado trabajar en esas cosas, gestionarlas. Entonces sí que tiene Asunción planes, pero lastimosamente no encontramos generalmente los gestores que lleven adelante esos planos. Los gestores están en la función pública. Y los recursos también. Recursos hay siempre. Recursos, si vos tenés un buen proyecto, sea público o sea privado, vos vas a encontrar la plata. Sí. Sea un buen proyecto público, se obtiene el financiamiento. Y un buen proyecto privado, se obtiene el financiamiento. Eso es una regla clarísima. Uno de esos proyectos
Claro, como tenemos poco tiempo, podría Ha sido pedir que nos justamente el muestren. plan maestro de la Franja Costera de Asunción, ¿verdad? ¿Tenés algo para mostrar? Tenemos lo último que se ha podido gestionar, avanzar felizmente con una asistencia técnica muy importante del Banco Mundial, en un trabajo conjunto que se empezó hace 3 años, un poco más, en base a un acuerdo, a un convenio entre la Municipalidad de Asunción y el Gobierno Nacional. Entonces, que es la manera como se tienen que hacer estos grandes proyectos urbanos. En el caso de la Franja Costera, donde tiene que crearse esta suerte de sociedad entre el gobierno y la municipalidad, que no está creado, que es muy débil porque funciona en base a convenios específicos y no en base a la creación de un mecanismo de gestión, de una sociedad pública, de un consorcio público, como se le quiera llamar. Hay distintos modelos en esto, en nuestra legislación, que es como se ha hecho, por ejemplo, por citar lo más próximo, lo más visto, y ya que estamos hablando de Buenos Aires, Puerto Madero. Puerto Madero ha sido pensado, gestionado, ejecutado y administrado por un consorcio público urbanístico que se llama Corporación Antiguo Puerto Madero Sociedad Anónima, que la mitad de las acciones son del gobierno nacional y la mitad del gobierno municipal. Y aunque cambien de colores, aunque cambie de gobierno el otro, hay un consejo directivo político y luego hay gerencias técnicas que son las que llevan adelante. E incluso en la Argentina ha funcionado con todos los avatares políticos que hay allá. A pesar de eso. Ejemplo de la mala política. A pesar de eso sigue funcionando. Acá no han querido hacerlo en diferentes oportunidades, pero hay que hacer eso. No obstante, hemos trabajado, como digo, más de 3 años en este proyecto. Si podemos ver las imágenes para ilustrar un poco mejor, Mónica. Sí, ponernos, comenzar con una primera plana y después poner ese PowerPoint. Dale, gracias. Bueno, hemos visto los últimos días, las últimas semanas, los titulares de los diarios, y esto es para esta cooperación, esto es producto de esta asistencia técnica del Banco Mundial, como digo, muy importante, de gran calidad. Y bueno, se ha entendido perfectamente esto, por eso que se ha aprobado este proyecto en el Congreso, en diputados y en senadores. Podemos ver Mónica, podemos ir mirando muy rápidamente, vamos a pasar. Adelante. Esto se inserta desde luego en las políticas a nivel global y a nivel nacional también en la materia, ¿verdad? Es un proyecto de desarrollo integral, es un proyecto no solamente desde el punto de vista de la mejora urbanística física, sino que tiene en cuenta, esto está basado en el Plan Maestro de la Franja Costera, como los aspectos sociales, los aspectos ambientales, los aspectos económicos, los aspectos urbanísticos y los aspectos de gestión, cómo llevar adelante esto. Adelante, por favor, vamos pasando. Adelante. Como digo, esto es un trabajo de excelente calidad. Está basado en todo el Plan Maestro de Franja Costera, en trabajos anteriores. Es producto, como digo, de estos acuerdos entre un gobierno nacional o un gobierno local. Están los antecedentes. Siguiente, por favor. Siguiente, pasemos nomás, no nos quedaremos en esto. Los distintos documentos firmados, seguimos. Y bueno, como digo, esto tiene altas rentabilidades. Esta cooperación tiene, ahí quédate, que tiene tres productos. Componentes. Sí, 3 productos, que uno es la actualización del Plan Maestro de la Franja Costera de Asunción con una plataforma digital de ultra primer mundo. Están todos los módulos, los subproyectos que contempla el Plan Maestro en el Bañado Norte, en el Bañado Sur, ¿verdad? Eso se ha hecho toda una recopilación, actualización. Siguiente. Siguiente. Está perfectamente identificado. Esto tiene que haber, está sin funcionamiento, pero tiene que volver a funcionar una aplicación en el teléfono, en la cual cualquier persona puede obtener la información. Para eso se diseñó. Es una herramienta de comunicación. Siguiente, por favor.
que se presenta así, que da la información ahí, que la persona, la ciudadanía puede consultar, puede hacer comentarios, puede reclamar. Siguiente. No está en funcionamiento ahora, hay que volver a poner en funcionamiento esto. Siguiente. 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 Bueno, el proyecto integrado. Dentro de todos esos proyectos que vimos, ese rompecabezas, se tomó 4 proyectos de manera de alto valor estratégico y se analizó por dónde se podía comenzar. Hay como 60 módulos, bueno, 4. Y entonces se tuvo en cuenta una metodología también de puntuación y se tomó 4 proyectos vinculados a la primera etapa del proyecto Franja Costera y a la primera etapa de la costanera, vinculado a la bahía y al centro de Asunción, para completar ese sector del proyecto Franja Costera y la ciudad. Siguiente. Y estos 4 módulos están ahí señalados. El Banco San Miguel es una reserva natural, un gran parque, cerca de 300 hectáreas. Ahí hay restauración de los humedales, de la naturaleza, etcétera. Luego se tiene el proyecto del mejoramiento de los espacios públicos del centro histórico, porque está totalmente vinculado. Después se tiene el Parque Caballero, la ampliación y recuperación del Parque Caballero, y luego se tiene lo que se llama el proyecto Ecodistrito Inclusivo. Son 30 hectáreas de desarrollo urbano, donde va a haber, ahí se rellena, como se ha rellenado la costanera, vinculado a la costanera, todo esto. Y en ese sector, en esas 30 y tantas hectáreas, ahí también se hace, en primer lugar, las viviendas sociales, los barrios sociales para reubicación de la gente que está en ese mismo sector. Ahí está previsto alrededor de que entre 500 unidades, soluciones habitacionales de excelente nivel, por cierto, entre 500 y 700 soluciones habitacionales, una por familia. Y en este mismo distrito también aparecen unos espacios públicos de altísima calidad y aparecen distintos sectores para compra o para venta de tierra, para inversiones, para desarrollo inmobiliario del sector privado, que es la otra pata que sustenta la Franja Costera. En base a un master plan bien definido, y se busca que haya reglas muy claras en eso y muy transparentes, si no estas cosas no funcionan. Claro. Esos son los 4 proyectos. Pasá nomás, Mónica, siguiente. Siguiente. Esas son imágenes, por ejemplo, de ese barrio, como está pensado, el distrito. Siguiente. Siguiente. Eso es parte del master plan, las viviendas sociales. Siguiente. Como digo, de altísima calidad. Siguiente. Estos son propuestas todavía, no está todo definido. Siguiente. Ese es el espacio ahí en este lugar. Siguiente. Como digo, son propuestas que hay que pasar después a los talleres participativos, algunos ya se hicieron, ¿verdad?, para llegar a acordar todos los puntos que tengan que ver con cada uno de los proyectos. Siguiente. Siguiente, este es el Parque Caballero, ¿verdad? También hay varias propuestas, pero esa es la imagen, el ambiente que se quiere crear. El centro histórico, los espacios públicos del centro histórico, mejorarlos, semi-peatonalizar algunas calles, mejorar los espacios abiertos, las plazas, y crear unos circuitos con esa imagen, ¿no? Muy inclusivos, de alta calidad, arborización, enterrar cableados, mejorar todo lo que es los pavimentos. Y este es el Banco San Miguel también, una reserva natural manejada, que es un parque, ¿no? Un parque que tiene sus reglas de manejo. Siguiente. Y que está en pleno centro de la ciudad, enfrente a la ciudad, entonces está vinculado, por supuesto, a la bahía. Siguiente. Y esta es la imagen, entonces se tiene que poder usar, recorrer torres para avistamiento de aves y, en fin, recorridos, y también hay toda una cuestión de didáctica en todo esto también, de lo que es el ambiente natural. Siguiente. Y a su vez un espacio abierto. Ahí están las organizaciones que están en el proyecto. Siguiente. El organismo ejecutor es por el gobierno del Ministerio de Obras Públicas,
Y el componente 3, esto tiene que ver, no se hace con ladrillo, esto es lo que siempre decimos, los proyectos de vivienda social tienen que buscar un componente de desarrollo socioeconómico de la gente, ¿verdad? En base a microcréditos, capacitaciones, microempresa comunitaria, una cantidad de programas que el proyecto prevé, el proyecto deja o prevé un dinero, el crédito, para hacer estas cosas, un centro importante de desarrollo local, trabajando con la gente, creando capacidades, ayudando a crear microempresas, dando microcréditos y etcétera para la gente del lugar, ¿verdad? La gente del Bañado, que va a ser la beneficiaria. Y también está previsto con esto hacer el estudio factible, el proyecto de la Chacarita Baja, que es lo que el barrio que quedaría, una vez construidos estos 4 proyectos, es el barrio que quedaría en esta primera etapa de la franja costera, que va del puerto a General Santos, es lo que quedaría por ejecutar, ¿verdad? Primero elaborar el proyecto en forma participada con las organizaciones de los pobladores del lugar, ahí se está trabajando con la pastoral social también, y entonces ahí se va a tener este proyecto con este mismo crédito, y con este proyecto se solicitará, ¿verdad? Se buscará también un financiamiento al mediano plazo para hacer. Y ahí tendremos una pieza urbana, un sector de la ciudad realmente construido como debe ser. La recuperación y desarrollo de las costas desde el puerto hasta General Santos en el marco del Plan Maestro de Franja Costera, incluyendo la recuperación y el saneamiento del Parque Natural Reserva San Miguel. Ese es el mecanismo de gestión. Esto es fundamental hacerlo. Como digo, esto es un tema político, como vos sabés. Sí. Es un tema político, de decisión política, pero es imprescindible si uno quiere hacer bien las cosas, si quiere darle calidad, si quiere darle continuidad, y no como en la franja costera que uno hace una cosa, después para, después viene otro gobierno, hace otra. Y de esa manera, además, el proyecto cuesta entre 3 y 5 veces más caro. Claro. Y haciendo de a una partecita. Sí. Entonces, este mecanismo de gestión, estamos también organizando a través de varias organizaciones de la sociedad, que ya habían creado en su momento, se había creado la Alianza Ciudadana para el Proyecto Franja Costera, que fue la que resucitó el proyecto después de que lo mataron 2 veces lo mataron, entonces la sociedad la que recuperó. Sí, Chalo, después de ver todas estas cosas me hago yo la pregunta, son 105 millones de dólares. Sí. En un país que tiene una calidad institucional limitada. Sí. ¿Quién va a ejecutar esto con el control del Banco Mundial? Porque yo sé que el Banco Mundial siempre va controlando. Estos son instituciones que ya están con experiencia en esto. Primera pregunta. 2 luego tengo. Uno es, ¿quién va a ejecutar? Y 2, yo estuve el sábado, me fui a visitarle a un amigo común, te pillé todito ayer, subiste en tu Facebook, que estuviste en el festival con Isabelino. Sí. Vos y yo somos de los pocos, mucha gente... ¿Y cómo pico me vas a pillar si puse en Facebook? Y por eso te pillé todo. Yo me fui el sábado ya. Y me fui a tomar tereré con Isabelino, a caminar la zona baja. Y me dice Isabelino, y mucha gente allí, hasta los chespis te conocen, me dijeron, Chalo es el único tipo que puede caminar acá de noche y todos le cuidan. Yo quiero ser como vos. Y me fui a caminar también de tarde. Y allí me dice Isabelino que se hizo el festival para las 25 personas que perdieron sus casas en el incendio, que nadie le da bola, ¿eh? Sí. Salieron todos los perros ahí, los políticos, hace un mes por ahí fue el incendio, y nadie le dio bola, vos y yo no fuimos, y ayer se hizo el festival. Vamos a la pregunta concreta. 700 casas nomás veo que están en el plan. Y le pregunto yo a Isabelino, ahora te pregunto a vos, y le pregunté ahí a la gente, a los humildes compatriotas, y le digo, entre ¿cuántos vosotros estáis aquí? Sería la traducción. Y me dicen, no saben ellos, 70, 80. ¿Cuánto es en Bañado Norte y cuánto es en Bañado Sur? Y vos vas a hacer 700 casas. Hoy le escuché
al ministro del MUF que como gran cosa él planea 5.000 casas sociales este año. Sí. El déficit es... Y el señor presidente prometió 100.000 casas en sus 5 años. Tenemos un déficit de 200.000 y 700 nos vamos a hacer en el norte. ¿Y cuántas casas faltan en el norte? ¿Y en el sur cuánto? Bueno, hay que tener los datos del censo que no están todavía. Pero chutómetro vamos a meter. No, el chutómetro es, en el Bañado Norte vos tenés que resolver alrededor de unas 8.000 soluciones habitacionales. 40, 50.000 personas. Sí, o alrededor de 8.000. Y en el Bañado Sur otras tantas. ¿Otras 8? Otras tantas, sí. Si esto se hubiera hecho en el año cuando se presentó el proyecto y cuando tuvo un crédito del BID. Aprobado por el BID en el año 96, digo bien, que fue lastimosamente malogrado por un intendente que no firmó el acuerdo final con el gobierno. Se quedó uno para ahí. Sí, al no firmarse con el gobierno, porque en Paraguay es el gobierno nacional el que adquiere firma los créditos, sí, los gobiernos locales el no lo contrato hacen, del crédito. Y luego, si va a ser para una ciudad X, en este caso Asunción, tiene que tener todos los acuerdos. Y ahí en esa época, si hubiéramos hecho todo el Bañado Norte, se construía con 220 millones de dólares y eran alrededor de 3.500 soluciones habitacionales. Menos de la mitad. Para solucionar todito, sí. Porque esa era la gente Sí. que había. Sí. O sea que a cada año Se que ha nos duplicado, solucionamos, sí. la gente va más gente. Sí, claro. En 30 años esto se ha duplicado y más que duplicado y los problemas son más graves. Porque en esa época no había Chespi, por ejemplo. Sí, hoy ya está. Por ejemplo, entonces cada vez se agranda más el problema y se hace más difícil. Y en esa época tampoco se pudo llevar adelante porque al no hacer el convenio no existía la sociedad. Si existe esa sociedad creada por una ley, ya va más. Va a largo plazo. Ya va, claro, ya no hace falta para cada cuestión tener Aprobar que hacer nada. un acuerdo y que cambió la autoridad, que vino uno, que cambió el otro, que etcétera, etcétera, lo cual. Y esa es la razón por la cual la franja costera no se ha hecho como se debería haber hecho y no se ha terminado ya. Porque no hacemos bien los deberes, no hacemos bien las cosas, desde el punto de vista especialmente del sector político. 2 más 2, 4. Entonces, 700 casas de 4.000. No, hay un presupuesto, eso se está viendo, es 700. Entre 500 y 700, entre 500 y 700, bueno, porque hay reglas en los proyectos. 500, sí. Son 8.000, falta todavía sí, 7.000. Sí, falta, claro, bueno, que falta. Y falta. eso vamos a esperar que se haga. Pero falta muchísimo. Ahora, ¿quién va a ejecutar estas obras en Parque Caballero? Falta y va a faltar más todavía. Si vos hubieras empezado esto, y ahí soy pero categórico, si vos hubieras empezado esto en el 96, 97, mientras hacías las licitaciones, etcétera, hoy tendrías resuelto el Bañado Norte y el Bañado Sur, por mucho menos dinero. Hoy tendrías resuelto, o sea, probablemente el Tecanal estaba ya allá, claro, en una de las oficinas que se tiene que construir ahí, de inversión sector privado. Entonces, como que nunca se crea ese mecanismo de gestión, que es mucho más importante, es lo más importante, porque es la gestión del proyecto. El proyecto es la gestión, es llevar adelante esto. Como que nunca se crea, entonces depende de las voluntades, de los humores, ¿verdad? De los colores. De quién está ni siquiera de los colores, no sé de quién está en el Poder Ejecutivo, en el gobierno, y quién está en la municipalidad. Entonces así se alarga esto y así nunca se va a llegar a buen puerto. Acá, en este estudio serio, muy serio, se ha trabajado con gente entendida, con los mejores, y se hizo la actualización nuevamente de ese mecanismo de gestión, de esa sociedad, que vamos a hablar en un programa eso. Y vamos a traer a los especialistas, le podemos traer uno de ellos, por ejemplo, es el doctor Enrique Sosa, pero esto se ha trabajado con consultores internacionales también, y es un tema central. Ya. Y va a ser fundante eso, y va a mostrar cómo se hace un gran proyecto urbano que tiene alcance nacional, que es multipropósito, que tiene diferentes componentes y que tiene rentabilidades sociales, ambientales, económicas,
urbanísticas y de gestión. Y hasta política, porque la gente que Y vive política, bien, claro, y políticas. la gente que vive bien. En el buen sentido. En el buen, de la no palabra, electoral la ni nada, sí, política. política. Claro. Ahora, Chalo, vos sabés que se nos va a acabar el tiempo, pero te quiero hacer una última pregunta y nos vamos. ¿Cuánto necesitamos para Costanera Sur y qué se está haciendo allá? 2.000 casas también con el BID, porque el norte esto es Banco Mundial, sí, y en el sur también, para contar buenas noticias también. Sí, Costanera Sur hay en ejecución 2 grandes proyectos hechos por separado. Sí, sí. Por separado. Por un lado se está construyendo el Tapejú, la costanera. El Tapejú, la gente cree, y no tiene por qué tampoco saber tanto, la gente cree, no es lo que nos están mirando, creen que la franja costera, el plan maestro de la franja costera es hacer una avenida muy importante para el auto. Una parte nomás. Ese es un componente de la franja costera. Ese componente se hizo en el norte, en 2 etapas, y se hizo en el sur. Se está haciendo. Se está haciendo en el sur, ¿verdad? Bueno, eso tiene que acompañarse de parques, eso tiene que acompañarse de saneamiento ambiental. ¿Y de casas? Saneamiento de los arroyos, de barrios sociales. Uno es el que vos mencionaste, que es otro proyecto grande, que se está haciendo con el BID, con créditos del BID, donde también se trabajó, creo que 3 años, hagamos en eso, y también fue producto de unos convenios, acuerdos entre el gobierno y la municipalidad, y ahí hay más de 40 hectáreas a recuperarse, y ahí se hace un barrio cuya primera etapa tiene 1.500 soluciones habitacionales. La segunda etapa es otras 2.500 ella va a resolver en ese lugar que se llama Barrio Nuevo Tacumbú, que es el barrio Tacumbú histórico, ¿no? Donde está el País Velasco ahí, coordinando, donde hay unas organizaciones sociales con un alto capital social, que una es CAMSAT y la otra es APUF, que están trabajando en eso y que es un elemento central, porque vos decís quién va a controlar, aparte de los controles que pueda tener la agencia financiera, que pueda tener el gobierno o del Estado, es la sociedad la que tiene, las organizaciones de la sociedad son las que tenemos que controlar, que se hagan bien las cosas. Entonces ahí se están haciendo estos 2 proyectos grandes, ¿verdad? La costanera en sí es con financiamiento privado, yo no sé por qué se hizo así, pero no, es sin peaje. Sabemos que los financiamientos privados son... ¿Cómo se llama eso? No es APP, ¿no? No, ¿Qué le llaman? ¿Tiene un nombre eso? No, eso no es APP. APP es si el privado pone el financiamiento y después recupera con un peaje. Eso hubiera sido APP, que no sé por qué no se hizo, ya que iba a ser financiamiento privado, tiene que venir con peaje. Pero bueno, se está haciendo. Pero, como decís vos, faltan otras cosas y el barrio Tacumbú sí es un proyecto muy importante que esperemos se ejecute como se tiene que ejecutar. Organismo ejecutor, dado que no existe esa sociedad, le dan al MOPC. es el MOPC. En ambos casos. En ambos casos, el organismo ejecutor, el MOPC. Correcto. Y bueno, Chalo no cuenta nomás, pero yo voy a contar que a veces la gente cree que Chalo y yo hablamos todo de balde, pero y que nunca hacemos nada. Pero hoy por primera vez estoy mostrando un trabajo que se hizo, Chalo me dictaba y yo era su dactilógrafo. Y no solamente de la estructuración financiera, sino que sobre todo de los acuerdos, de los consensos. Aún entre personas que no están de acuerdo políticamente, socialmente, económicamente, inclusive diferentes, se logró. Se escribió en mi computadora hace unos años, yo fui su dactilógrafo y Chalo me dictaba y corríamos detrás de los políticos para que salgan estas cosas y hoy estamos satisfechos, no hay que nunca estar orgulloso, dice, pero estamos satisfechos de que mucha gente va a mejorar su calidad de vida si este gobierno, no importa de qué grupo político sea. Se trabajó con el Banco Mundial. Al primero que le hacíamos firmar el convenio en una sociedad como la nuestra, que es primitivista, era al país. Si el país firmaba, ahí firmaban todos los otros, lo que se llama, ¿cómo se llamaba eso? Convenios, ¿no? Convenios. Sí, convenios marcos. Convenios marcos, memos de entendimiento, muy guapo. Bueno, todos se pusieron de acuerdo. El intendente actual inclusive
la Junta actual, los anteriores, el ministro. El arzobispo entonces. ¿Cómo se llama? El arzobispo entonces y el arzobispo actual también. ¿Valenzuela era? Sí, claro. Valenzuela, el país de Lasco, espectacular hasta hoy. Y sobre todo la sociedad que se apropió del proyecto. El arzobispo Valenzuela y el arzobispo actual, ¿verdad? Adalberto, el cardenal actual. Cardenal, claro, sí, también ellos han apoyado. Martínez. Y se han hecho convenios a nivel de Presidencia de la República con más de un sí, gobierno. Todo al gobierno. El gobierno no importa que uno de Horacio Cartes, el gobierno de Mario Abdo, etcétera. Entonces, y está saliendo ya. Y distintas administraciones municipales. Está saliendo, falta un convenio final. ¿Cuál es? Ojo, y tiene que firmarse un acuerdo final entre la municipalidad y el gobierno nacional. Bueno, recordemos que en anteriores ocasiones no se firmó en 2 oportunidades históricas y se cayó todito. Ojalá no sea así. No. Ahora se tiene que firmar eso y hay que ver que efectivamente se firme. Se firme, claro. Y yo creo que se va a firmar porque la sociedad es cuando la sociedad aprende, con H intermedia, aprehende un proyecto como suyo. Se apropia. Se apropia, esa es la palabra. Entonces las cosas tienen que funcionar. Así es. Entonces termina hoy nuestro programa Catalaxia, pero como hoy han visto, con trabajo de un arquitecto y un secretario de arquitecto, yo soy economista, soy su secretario, para el bien común. El gran objetivo es que la sociedad paraguaya, de una vez por todas, piense también de que puede tener formas superiores de convivencia, que no todo tiene que ser la briga, la contienda binaria del rojo, el azul, del Olimpia, del Cerro, del comunista, del no comunista, porque esas son solamente etiquetas que le vienen a personas que tienen lo que se llama pereza intelectual para imaginar nuevas realidades. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Tengo tarjetas, tengo descuentos, tengo Continental. Pago con POS, qué buen momento, tengo Continental. Y cuando pienso que no me alcanza, tengo Continental. Lindo momento, tengo descuentos.